Un hombre podía caminar libremente fuera de Roma, y aún así, ya estar condenado antes de llegar a la próxima aldea. No estoy hablando de prisioneros, estoy hablando de gente libre, ciudadanos, comerciantes, hasta soldados, personas con piernas, dinero, contactos en otras ciudades, personas que tenían motivos reales para desaparecer, pero no desaparecían. Y al final, esto explica por qué uno de los hombres más famosos de la historia, Pablo de Tarso, eligió no huir cuando podía, porque no sabes lo que significaba huir de Roma en el siglo I. El camino sale de Roma por la puerta este, atraviesa campos de trigo quemados por el sol de agosto, y sigue en dirección a las montañas. En cualquier tarde de verano ves decenas de personas caminando por él, mercaderes con mulas cargadas, familias enteras llevando todo lo que cabe en un carro de bueyes, hombres solos, sin equipaje, caminando demasiado rápido. Uno de ellos se llama Lucio. Tiene 28 años, es hijo de un herrero de Ostia, y debe 3 años de impuestos atrasados. El valor ya se duplicó por causa de las multas. No tiene cómo pagar. Intentó negociar, intentó pedir más tiempo, no funcionó. Entonces ahora está huyendo. Tiene un primo en Nápoles, a 200 kilómetros al sur. La idea es llegar allá, desaparecer por algunos meses, tal vez conseguir trabajo en un astillero bajo otro nombre. Todo el mundo conoce a alguien que desapareció así, que dejó deudas atrás, que recomenzó en otro lugar. Pero Lucio no sabe una cosa. Cree que está huyendo de Roma, pero Roma ya sabe que salió. Espera, ¿cómo? Salió en medio de la noche, no le contó a nadie, no dejó rastro. Simplemente tomó un bulto de ropa y comenzó a caminar. Entonces, ¿cómo es posible que Roma ya supiera? Porque Roma no era solo una ciudad, era una máquina administrativa, que funcionaba con una precisión que tomaría más de 1000 años ser igualada nuevamente. Y esa máquina tenía un rostro. Y en una sala pequeña y sin ventanas en el centro de Ostia, hay un hombre sentado frente a una mesa cubierta de tablillas de cera. Tiene cerca de 50 años, dedos manchados de tinta, espalda encorvada de tanto escribir. Su nombre es Marco Flavio, es Tabularius, un escribano público, y conoce el nombre de todos los que deben algo en la ciudad. El trabajo de Marco no es cobrar, no es arrestar, su trabajo es registrar. Cada transacción, cada deuda, cada cambio de propiedad, todo pasa por las manos de Marco y de cientos de hombres como él esparcidos por todas las ciudades del imperio. Y esos registros no se quedan quietos, viajan. Cada mes, Marco copia listas actualizadas de deudores, fugitivos, personas bajo investigación, y envía esas listas a otras ciudades. Cuando Lucio salió de Ostia en la madrugada, no sabía que Marco ya había puesto su nombre en una lista 3 días antes, y que esa lista ya estaba camino a Nápoles. Allí, cada persona libre en el imperio tenía un census, un registro oficial que incluía nombre, lugar de nacimiento, profesión, deudas. Ese registro no quedaba guardado solo en Roma, quedaba en todas las ciudades principales. Si debías impuestos en Ostia, el registro de Ostia sabía. Si aparecías en Nápoles intentando alquilar un taller, el registro de Nápoles también sabía, porque los registros se comunicaban. Roma no necesitaba seguirte, no necesitaba espías detrás de ti. Roma tenía algo mucho más eficiente. Transformó a cada ciudadano común en vigilante. Lucio llega a Nápoles 3 días después. Está sucio, con hambre, pero aliviado. Busca la casa del primo, que lo recibe con cautela. El primo consigue un lugar para que duerma en un almacén cerca del puerto. Lucio comienza a preguntar por trabajo. Alguien indica a un maestro herrero que necesita ayuda. Va hasta allá. El hombre lo mira, pregunta de dónde vino. Lucio responde con medias verdades. El herrero mueve la cabeza, dice que va a pensar. 3 horas después, un soldado toca la puerta del almacén. ¿Cómo? Porque el herrero lo denunció. No por maldad, sino porque Roma ofrecía recompensas
para quien identificara fugitivos de deudas, desertores, esclavos huidos. Y más, si no denunciabas y era descubierto que sabías, eras multado. A veces arrestado. Entonces el herrero no pensó 2 veces. Fue hasta el puesto de control más cercano, donde un estacionarius mantenía una copia de las listas enviadas por Marco, describió al hombre y recibió 2 monedas de plata. Lucio es llevado de vuelta a Ostia encadenado. Ahora no debe solo los impuestos. Debe las multas por los impuestos, más las multas por la tentativa de fuga, más los costos del transporte de vuelta, más los intereses acumulados. La deuda, que antes era impagable, ahora es literalmente imposible. Pero esto todavía no es lo peor, porque cuando Lucio es capturado, su deuda no queda solo con él. Cuando Roma descubría que alguien había huido de obligaciones financieras, transfería la deuda inmediatamente a la familia, a los padres de Lucio, a los hermanos, a veces hasta a vecinos, si la persona hacía parte de una collegia, una cooperativa de trabajo, y no era simbólico, era legal. Si huías, tus parientes se volvían deudores automáticamente, y si no pagaban, sus bienes eran confiscados o eran vendidos como esclavos para saldar la deuda. Esto no era crueldad aleatoria, era política de Estado. Roma entendía algo profundo sobre naturaleza humana. La mayoría de las personas no huye cuando sabe que va a destruir a quienes ama en el proceso. ¿Y si eras solo? Si no tenías a nadie que pudiera ser castigado en tu lugar, entonces Roma te borraba. Existía un concepto jurídico romano llamado capitis diminutio maxima, la pérdida total de estatus legal. Dejabas de existir como persona a los ojos de la ley. No podías más ser dueño de nada. No podías hacer contratos. No podías testificar en tribunal. No podías casarte legalmente. Y si huías fuera del imperio, a territorios bárbaros, te volvías homo sacer. Podías ser matado por cualquier persona, en cualquier momento, sin que hubiera crimen. Te volvías menos que un esclavo, porque un esclavo todavía tenía un dueño que lo protegía como propiedad. Tú eras nada. Ahora vuelve a Pablo. No era un herrero deudor, era ciudadano romano. Tenía derechos, podía apelar al emperador, no podía ser torturado sin condena previa. Pero también conocía a Marco, no al Marco de Ostia, sino a hombres como él. En Éfeso, en Corinto, en Filipos. En cada ciudad donde Pablo plantó una iglesia, había un tabularius, anotando nombres, registrando movimientos, enviando listas. Pablo sabía cómo funcionaba el sistema. Entonces, cuando está preso en Roma, esperando juicio, ¿por qué no huye? No es falta de oportunidad, no es falta de contactos. Es porque sabe exactamente lo que ocurriría. Y no solo con él, sino con todos a su alrededor. Porque hay una cosa que todavía no te conté. Una cosa que cambia completamente lo que piensas sobre las cartas de Pablo, sobre las iglesias que fundó, y sobre el precio real que esas personas pagaron por seguir a un hombre que Roma consideraba fugitivo de algo mucho peor que deudas. Déjame mostrarte lo que ocurría cuando alguien realmente intentaba huir de Roma. No la teoría, no el sistema. Lo que ocurría en la práctica con personas reales, en situaciones reales. Hay una profesión en el Imperio Romano que funcionaba como industria: fugitivarios, cazador de fugitivos. No eran soldados ocasionales, eran profesionales que vivían de eso. Conocían cada ruta de fuga, cada escondite en las montañas, cada capitán de barco que aceptaba pasajeros sin preguntas. Y eran pagados por resultado. Un esclavo huido valía entre 10 y 50 denarios de recompensa, dependiendo del valor de mercado. Un desertor militar, 100 denarios. ¿Alguien acusado de crímenes contra el Estado? A veces 500 denarios. El equivalente a 2 años de salario de un trabajador común. Y no cazaban solos. Hay un caso documentado en el papiro Peoxi 3617, del Egipto romano siglo II.
Un hombre llamado Sarapión huyó de Alejandría después de ser acusado de conspiración contra un magistrado local. Tenía parientes en Siria. Planeaba llegar allá, desaparecer. Consiguió salir de Egipto. Atravesó el desierto. Llegó a Judea. Casi llegó a Damasco. Fueron necesarios 3 fugitivari diferentes, trabajando en conjunto para capturarlo. El primero lo rastreó de Alejandría hasta Gaza. Perdió el rastro. El segundo obtuvo información en Cesarea. Alguien había visto a un hombre con su descripción comprando provisiones. El tercero lo encontró en una posada a 2 días de Damasco. Estaba durmiendo. ¿Tiempo total de la fuga? 43 días. Fue llevado de vuelta a Egipto encadenado. El viaje de vuelta tomó 2 meses. Y cuando llegó, no fue juzgado inmediatamente. Fue exhibido. Porque Roma no castigaba fugitivos solo para castigar. Castigaba para mostrar. Cuando alguien era capturado después de una fuga larga, especialmente si la fuga había cruzado provincias, Roma se aseguraba de transformar el regreso en evento público. El fugitivo era traído de vuelta encadenado, caminando por los mismos caminos que había usado para huir. En las ciudades principales a lo largo del camino, era exhibido en la plaza central, a veces por horas, a veces por días. Las personas podían ver, podían escupir, podían tirar piedras, y siempre había un heraldo que gritaba el crimen. Este hombre intentó huir de la justicia de Roma. No era solo sobre capturar, era sobre humillación pública como política de disuasión. Sarapión fue exhibido en Gaza, Ascalón, Jope, Cesarea. En cada ciudad quedó encadenado en el foro por un día entero. Cuando finalmente llegó de vuelta a Alejandría, ya estaba irreconocible, herido, deshidratado, quebrado. Entonces sí fue juzgado. Y la sentencia no fue muerte, fue algo peor. Condénate a las minas. Suena como trabajo forzado, y lo era, pero no era temporario, era perpetuo. Cuando eras condenado a las minas, dejabas de ser ciudadano, dejabas de tener nombre legal, tus propiedades eran confiscadas, tu familia perdía cualquier vínculo legal contigo. No podías heredar, no podías ser heredero, no podías testificar. Legalmente, moriste, pero físicamente, continuabas vivo, trabajando 12 horas por día en túneles oscuros, con poca comida, sin luz natural, sin expectativa de salida. ¿La expectativa de vida en las minas de oro de Dacia? 3 años. En las minas de plata de España, 5 años. En las canteras de mármol de Carrara, un poco más, 7, tal vez 8 años, si tenía suerte. Pero Roma no llamaba a esto ejecución, llamaba utilización de recursos. Y había cosa peor que las minas. Condena a las fieras. Esto era reservado para crímenes específicos, traición, rechazo de lealtad al emperador, o, y aquí está el detalle, fuga que causara escándalo público. Si tu fuga había sido notoria, si había involucrado múltiples provincias, si había exigido recursos imperiales significativos para capturarte, entonces no ibas a las minas, ibas a la arena. Las personas hoy piensan que ejecución en la arena era puerta se abre, león entra, persona muere. No era así. Había un guión. Primero, eras vestido como personaje mitológico. A veces como Ícaro, el hombre que intentó volar y cayó. A veces como Orfeo, despedazado por animales salvajes. La ironía no era accidental. Después, era soltado en la arena sin armas. Pero el animal tampoco entraba inmediatamente. Quedabas allí, solo, bajo el sol, con 50,000 personas mirándote, esperando. Podía tomar 10 minutos, podía tomar media hora. Cuando el animal finalmente entraba, no estaba hambriento, estaba irritado. Los cuidadores lo provocaban antes, para garantizar agresividad. Y no morías rápido, porque el animal no estaba cazando para comer, estaba atacando por instinto. Entonces eras mutilado, y la multitud miraba hasta que pararas de moverte. Podía tomar minutos.
A veces, si tenías mala suerte, más de 1 hora. Hay un registro en Dion Casio sobre un desertor militar capturado en Germania en 89 después de Cristo. Había huido durante una campaña y conseguido llegar hasta territorio más allá del Rin, fuera del imperio. Fue capturado 6 meses después por tribus germánicas que los entregaron de vuelta a Roma a cambio de pago. Fue llevado de vuelta a Roma, exhibido en varias ciudades y ejecutado en la arena durante juegos públicos. Pero aquí está el detalle que Dion Casio menciona. Antes de ser soltado con los animales, fue forzado a usar armadura de gladiador, pero sin armas. El mensaje era claro. Tuviste la oportunidad de luchar por Roma. Ahora vas a morir pareciendo soldado, pero sin poder defenderte nunca más. Pero ¿y si conseguías llegar más allá de las fronteras? ¿Y si realmente escapabas del imperio? Había gente que consiguió, pero vivir fuera del imperio no era libertad, era exilio permanente. Porque los territorios más allá de las fronteras, Germania, Caledonia, Partia, no tenían las estructuras que el imperio tenía, no tenían ciudades organizadas, no tenían mercados estables, no tenían leyes que protegieran extranjeros. Si eras romano huyendo a territorio bárbaro, eras visto como recurso. A veces las tribus te vendían de vuelta a Roma, como ocurrió con el desertor de Germania. A veces te esclavizaban, a veces simplemente te mataban y se quedaban con lo que cargabas. Y aunque consiguieras establecerte, vivías bajo amenaza constante, porque Roma pagaba recompensas a tribus que entregaran fugitivos romanos. Y las tribus sabían esto. Abon. Hay un relato de Tácito sobre un senador romano llamado Gneo Calpurnio Pisón. Era aliado de Germánico, un general popular que murió bajo circunstancias sospechosas. Pisón fue acusado de envenenar al general, una acusación que equivalía a traición directa al emperador Tiberio. En 20 después de Cristo, percibiendo que sería condenado, Pisón intentó huir a Partia, el único reino fuerte lo suficiente para rivalizar con Roma. Consiguió llegar a la frontera, consiguió atravesar, pero los partos no lo quisieron. ¿Por qué? Porque abrigar a un traidor romano significaba arriesgar conflicto diplomático con Roma. Y Partia, en aquella época, estaba intentando mantener una paz frágil. Entonces lo arrestaron y mandaron mensajeros a Roma ofreciendo devolverlo. Pisón se mató antes de que los mensajeros volvieran, porque sabía que, si volvía vivo, el castigo sería público, brutal y largo. Ahora déjame contarte sobre el peor tipo de fuga que existía en el Imperio Romano. No era fuga individual, era fuga colectiva. En 73 después de Cristo, casi 1000 personas huyeron de Roma y se escondieron en una fortaleza en la cima de una montaña en el desierto de Judea. El lugar se llamaba Masada. Eran judíos que se negaron a someterse después de la destrucción de Jerusalén. No debían dinero. No eran criminales comunes, pero Roma los consideraba rebeldes. Y rebeldes que huían en grupo eran tratados de un modo muy específico. Roma no mandó un fugitivarius, mandó una legión entera. 15,000 soldados cercaron la montaña, construyeron campamentos fortificados alrededor, bloquearon todas las rutas de agua y comenzaron a construir una rampa gigante de tierra y piedra para subir hasta la fortaleza. Tomó meses, y cuando finalmente invadieron, encontraron 960 cuerpos. Suicidio colectivo, porque sabían exactamente lo que ocurriría si eran capturados vivos. No sería prisión, no sería juicio, sería damnatio memoriae, borrado de la memoria. Sus familias serían vendidas como esclavas, sus casas destruidas, sus nombres tachados de todos los registros públicos. Y cualquier ciudad que hubiera ayudado o abrigado a alguien de aquel grupo sería multada, ocupada militarmente o, dependiendo de la gravedad, arrasada. Roma no castigaba solo a quien huía, castigaba a todos los que permitieron la fuga. Y aquí está lo que esto tiene que ver con Pablo.
no estaba huyendo solo. Había construido comunidades en decenas de ciudades, y Roma sabía esto. Si Pablo huía, Roma no iba solo tras él, iba tras todos los lugares donde había estado: Éfeso, Corinto, Filipos, Tesalónica, Colosas, Roma. Cada comunidad que Pablo había fundado sería investigada. Cada nombre asociado a él, registrado. Cada persona que lo ayudara, castigada. Y Pablo sabía esto mejor que nadie, porque ya había visto ocurrir. Entonces hizo algo que ningún fugitivo podría hacer. Cálculo. Déjame mostrarte exactamente lo que Pablo sabía cuando decidió no huir. Sabía cuántos días tomaría para que Roma descubriera que había desaparecido. 1. Sabía cuántos soldados de la Guardia Pretoriana serían ejecutados en su lugar si huía. Mínimo 4, los que estaban en el turno cuando la fuga ocurrió. Sabía cuántas ciudades serían investigadas inmediatamente, todas donde había estado en los últimos 5 años. Y sabía cuántas personas serían arrestadas, interrogadas y posiblemente ejecutadas hasta que fuera encontrado. Cientos. Porque cuando alguien como Pablo huía, alguien acusado de crear red de lealtad alternativa al emperador, Roma no buscaba solo al fugitivo. Roma desmontaba la red entera. Había un procedimiento específico para esto. Se llamaba Inquisitio in Socios, investigación de asociados. Funcionaba así. Primero, todos los que habían visitado al prisionero en los últimos 6 meses eran convocados para interrogatorio, no opcional, convocatoria con fuerza de ley. Segundo, todos los que habían enviado o recibido correspondencia de él eran identificados y traídos para deponer. Si rechazaban, prisión inmediata. Tercero, todas las ciudades mencionadas en cualquier carta o testimonio eran notificadas. Oficiales locales recibían orden de identificar elementos sospechosos. Cualquier persona que tuviera conexión conocida con el fugitivo. Cuarto, propiedades de cualquier persona que no cooperara totalmente eran confiscadas como evidencia de complicidad. Esto no era teoría. Esto ocurrió decenas de veces a lo largo del siglo I. Hay un caso registrado por Suetonio sobre un senador llamado Antistio Sociano. Fue acusado de escribir versos insultando al emperador Nerón, condenado al exilio. Pero antes de ser enviado, huyó. Roma no mandó soldados tras él. Roma arrestó a todos los esclavos de su casa. 37 personas. Interrogó bajo tortura. Arrestó a todos los libertos que habían trabajado para él en los últimos 10 años. Más de 50 personas. Confiscó la propiedad de la familia. Arrestó a 2 hermanos de él. Y ofreció recompensa pública. Quien entregara a Sociano recibiría no solo dinero, sino propiedades confiscadas de su familia. Sociano fue encontrado 6 semanas después, escondido en una villa de un amigo en Campania. ¿El amigo que lo escondió? Ejecutado. La esposa del amigo, exiliada. Los esclavos de la villa, crucificados en el camino que llevaba a la propiedad. Los 17. Y Sociano, forzado a ver todo esto antes de ser ejecutado. Pablo sabía esto. Había viajado por mitad del imperio. Había visto ejecuciones públicas. Había visto familias destruidas. Había pasado por caminos donde esclavos crucificados se pudrían colgados como advertencia, y sabía exactamente quién pagaría si huía. Timoteo, el joven que había entrenado personalmente, que viajaba con él, cuyo nombre estaba en varias cartas: prisión garantizada, tortura probable. Lucas, el médico que lo acompañaba, que tenía acceso a él constantemente. Interrogatorio brutal hasta revelar todo lo que sabía. Onésimo, el esclavo huido que Pablo había enviado de vuelta al dueño con carta de recomendación. Si Pablo huía, Onésimo sería considerado cómplice. Ejecución segura. Epafrodito, enviado por la iglesia de Filipos para ayudar a Pablo.
Si Pablo huía, Epafrodito sería acusado de facilitar la fuga. Y no solo él, la iglesia entera de Filipos entraría en investigación. Porque Roma presumía que redes no existen por accidente. Si huyes y alguien te ayuda, Roma presume que todos alrededor de esa persona también sabían. Y hay peor. Pablo no era solo un hombre, era ciudadano romano. Si un ciudadano romano condenado o bajo investigación huía, había una penalidad legal específica para quien lo ayudara. Maiestas. Traición. Punible con muerte. Siempre. Entonces hagamos las cuentas. Si Pablo huía, Éfeso, donde había pasado 3 años enseñando, sería la primera ciudad investigada. ¿Cuántas personas conocía allá? Cientos. ¿Cuántas serían interrogadas? Todas las que los oficiales consiguieran identificar. Corinto, donde había plantado iglesia, donde tenía amigos, donde había escrito cartas. Investigación completa. Arrestos en masa hasta que alguien hablara. Filipos, que había enviado a Epafrodito con dinero para ayudar a Pablo. La iglesia entera sería considerada cómplice de financiar fugitivo. Confisco de bienes. Arrestos. Posibles ejecuciones de líderes. Tesalónica, Berea, Antioquía, Cesarea. Cada ciudad donde Pablo había estado sería marcada. Y no estamos hablando de investigaciones tranquilas. Estamos hablando de soldados invadiendo casas en medio de la noche. Estamos hablando de interrogatorios donde tortura era procedimiento estándar. Estamos hablando de familias siendo separadas, propiedades siendo confiscadas, personas siendo marcadas como asociadas de traidor por el resto de la vida. Y aquí está el detalle que nadie percibe. Pablo no necesitaba ser capturado para que todo esto ocurriera. La destrucción comenzaría en el momento en que Roma descubriera que había huido. Aunque nunca fuera encontrado, aunque consiguiera desaparecer completamente, el daño ya estaría hecho. Entonces, cuando Pablo está preso, esperando juicio, no está pensando solo en su propia vida. Está pensando en Timoteo, que tiene 20 y tantos años y sería torturado hasta la muerte. Está pensando en Lucas, que sería arrestado y nunca más podría ejercer medicina. Está pensando en las familias en Filipos que vendieron propiedades para mandar dinero para él. Está pensando en las mujeres en Tesalónica que abrieron sus casas para reuniones. Está pensando en los esclavos que se convirtieron y que serían los primeros en ser torturados, porque esclavos no tenían protección legal alguna. Y sabe que si huye, todos ellos pagan. No porque hicieron algo malo, sino porque lo conocieron. Y aquí está la verdad que reorganiza todo. Pablo no quedó preso porque era santo. No quedó porque no tenía miedo. No quedó porque quería ser mártir. Quedó porque el sistema de castigo romano para fuga hacía imposible huir sin destruir cientos de vidas inocentes. Roma había construido un imperio donde huir no era solo peligroso para ti, era letal para todos a tu alrededor. Y Pablo entendió que la única forma de proteger a las personas que amaba, las comunidades que había construido, las vidas que habían sido transformadas, era aceptar que nunca saldría de aquella prisión vivo. Porque al final, el castigo para quien huía de Roma no era solo muerte, era borrado, era destrucción de todo lo que tocaste, era transformar a cada persona que confió en ti en objetivo. Y Pablo miró a ese sistema brutal, eficiente, implacable, y tomó la única decisión que no destruiría todo. Se quedó, y al quedarse, garantizó que Timoteo sobreviviera, que Lucas continuara libre, que las iglesias en Filipos, Éfeso, Corinto, no fueran arrasadas por investigaciones violentas, que esclavos convertidos no fueran crucificados por complicidad. Cambió su propia vida por la supervivencia de una red entera. Y cuando entiendes esto, cuando entiendes que quedarse no fue acto de fe ciega, sino
cálculo frío basado en conocimiento brutal del sistema romano de castigo. Te das cuenta de que la historia de Pablo no es sobre coraje, es sobre matemática de la destrucción, y la decisión consciente de absorber todo el castigo solo para que otros no tuvieran que pagar. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario diciendo: ahora tiene sentido, para que sepa que viste hasta el final. Y suscríbete al canal ahora, porque hay mucha más historia enterrada esperando ser desenterrada. Historias que cambian completamente lo que creías que sabías.